Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase. Recuerden, bueno, que igual las clases quedan grabadas para que los estudiantes que no ingresan, que igual, bueno, tienen falta, recuerden, es una hora más de clases dentro de su año lectivo. Entonces puedan reforzar o ver los contenidos que se ven esta semana, ya que, como les habían dicho, ya los exámenes finales están próximos bueno, están Profesor, próximos. buenos días. Buenos días. Vamos entonces a iniciar con física. Les había mencionado la semana pasada de que las clases, tanto de química, van a ser tomadas para avanzar en física, ya que asimismo en fechas anteriores tomábamos la hora de física para ver química. Ok, entonces nos vamos al texto, los que tienen la posibilidad, si no, aquí está, les comparto en la pantalla, página 34 de física. Vamos a ver lo que es circuitos eléctricos, ¿ya? Este es un temita no complejo, sino a veces largo en los procedimientos que nos va a pedir. Y esto sí realmente es ya algo que se aplica en la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana ya vamos a tener las magnitudes eléctricas de forma, o bueno, diseñada de forma como nos dan acá, como dice, de los circuitos eléctricos. Recordando, por ejemplo, y vamos a ver que el foco, por ejemplo, que tenemos en nuestra casa, que nos alumbra, un toma corrientes, son resistores, ¿ya? Eso es lo que se va a tener dentro del circuito, va a consumir una cierta cantidad de electricidad, por lo tanto, usted cada vez que conecta un aparato va consumiendo o se va aumentando la planilla eléctrica, ¿sí? Entonces, eso es lo que marca, por ejemplo, el circuito eléctrico. Vamos acá. Dice, los circuitos eléctricos tienen una gran cantidad de formas en las cuales se pueden conectar. De estas, hay dos particulares que son muy útiles para diversos casos cotidianos. Estas son las conexiones en serie y en paralelo. Entonces, eso sí vamos a necesitar que usted por lo menos sepa, por ejemplo, cómo está conectado un, se me fue la palabra, está conectado el foco y su encendedor, ya, ahí se me va la palabra, aunque tiene un nombre realmente el encendedor, no es encendedor, es bueno, se me va. ¿Por qué? Porque cuando usted aplasta ese encendedor, permite o no permite el paso de corriente, ¿sí? Entonces, igual, el foco, cuando usted tiene dos focos conectados en paralelo, si uno se prende, el otro también se prende. Y si no, no, perdón, si está en serie, perdón, en serie, si el uno se prende, el otro también se prende. En cambio, en paralelo no pasa nada, como son independientes, si el uno está apagado, el otro puede seguir o no prendido. Sí, esos son, como digo, conexiones que usted o el electricista de su casa va realizando. Y sí es bueno que usted conozca por lo menos la teoría de cómo está conectado, cómo es su conexión de la casa, por lo menos, ¿ya? Vamos. Los circuitos en paralelo son aquellos que están conectados de manera simultánea, de tal manera que la corriente puede tener varios caminos para ir de un mayor potencial a un menor potencial. Podemos pensar en los circuitos en paralelo como las cabinas de un peaje. Al llegar un auto a este punto, inevitablemente tendrá que pasar por una cabina y solo una. Nunca va a pasar por dos. De la misma manera, la corriente es el caso de una conexión en paralelo, pasará por una y solo una resistencia. ¿Sí? Como los tenemos acá abajito, más en la parte de abajo, ya está el dibujo de una conexión de un circuito en paralelo. Recordando que los resistores van a estar representados mediante esta simbología, ¿sí? En la que está ahí, cambiemos de color para que se vea de mejor manera ya, esto. Es como un zigzag que tenemos o se representa cada resistencia. Estas resistencias, ya aquí, bueno, en este momento, usted ya le da un valor fijo, por ejemplo, le dice una resistencia de 10, de 20, de 30, bueno, de la que le den. Pero en la vida cotidiana, estas resistencias, la mayor ocasión, están simplemente ahí, de forma, ¿cómo sería? Bueno, está, simplemente la resistencia. ¿Y usted cómo sabe entonces el valor de la resistencia? No le viene pegado, como decíamos, usted averiguó, investigó, inclusive en las actividades anteriores, le preguntaban cómo se mide o cómo se sabe el valor de una resistencia.
bueno, una resistencia comercial, le decía, me acuerdo la pregunta, y la respuesta es mediante un código de colores que tiene el cuerpo de la resistencia. Justo en la mitad de la resistencia están unas bandas, unas linecitas de colores que usted tiene que saber leer, o bueno, usted ya sabe más o menos el procedimiento para calcular el valor. Entonces aquí tenemos ya el, bueno, la introducción, y para finalizar este año lectivo en física, ya vamos a ir practicando, ya vamos a ir preparando una simulación. ¿Por qué? Porque antes había la posibilidad y se tenía la peculiaridad, y aunque bueno, eso nos va a ahorrar también un poco de dinero, no sé si han visto en algunos colegios, saben utilizar unos colegios, perdón, unos paneles que son mismo propios para las instalaciones eléctricas, para practicar, perdón, instalaciones eléctricas, son unos de cartón con unos agujeritos, ya que ahí se les va poniendo los cables, se les va poniendo bueno, los componentes. Entonces, nosotros vamos a hacer eso, pero no de forma física, vamos a hacerlo en un simulador, se llama, un simulador digital en Internet, que es primero gratis. Entonces, usted no va a necesitar gastar nada, simplemente va a tener que aprender a utilizar ese simulador, que lo vamos a hacer así mismo un día domingo. ¿Por qué? Porque el día domingo tenemos la facilidad de que es mediante la computadora, y yo ya les puedo indicar de forma más exacta cómo manejar un simulador. En cambio, los días sábados no tengo esa facilidad, no tengo un proyector, no tengo algo para poder enseñarles de una forma más, bueno, más rápida, más eficiente. Ok, entonces eso ya les voy adelantando para que más o menos tengan presente, pero no digo, no van a tener que hacer un gasto. Ok, vamos al final a terminar esto. Dice, al colocar varias resistencias en paralelo, estas se comportan como una sola resistencia con un valor igual a la suma del inverso de sus resistencias. Es decir, y aquí tenemos una formulita que vamos a necesitar para poder resolver las actividades de esta unidad, de este tema, ¿sí? Que tenemos que sumar las resistencias que nos dan, pero el inverso, es decir, uno sobre el valor que nos dan. Por ejemplo, si esta resistencia uno vale 50, nosotros tendríamos que poner uno sobre 50. Si la resistencia 2 vale 100, por decirlo, sería uno sobre 100, ¿ya? Y el resultado final, a ver, hagamos acá para ir haciendo la par para que se entienda. A ver, tenemos. Ya, ok, listo. Entonces, nuevamente, les dicen, aquí al inicio le tienen dos lineecitas. Estas dos lineecitas en los circuitos eléctricos no le indican acá, pero bueno, no le dan. Yo le aumenté ya. Pero todo rigor, en esto se le conoce como fuente de FEM. ¿Ya? ¿Qué es una fuente de FEM? O es como decirle el medidor de corriente de su casa. Eso es una fuente de FEM, algo que genera la corriente, algo que hace que se mueva la corriente por el circuito. ¿Sí? Por lo general vamos a ver que es un signo más, un signo menos, por ahora no me interesa, eso no, como no estamos realizando, no estamos viendo, yo lo puse por costumbre, ¿ya? Entonces, al tener esta fuente de corriente, esta generación se va a ir distribuyendo por todos los cablecitos, ¿ya? Y vamos a tener una peculiaridad en este caso, como veíamos, que vamos a tener en paralelo. O sea, aquí tenemos una resistencia, vamos a tratar de hacer idéntico como en el dibujo, es decir, con tres resistencias, y bueno, aquí me equivoqué, era solo ahí la resistencia. Ok, entonces ahí tenemos las tres resistencias, y lo que quiero que sepan, entonces, cómo usted va a tener que aplicar la fórmula, ¿sí? Porque eso sabe ser una confusión al inicio de los estudiantes, y no quiero que tengan ese problema a futuro. Ok, entonces, ¿qué les decía? Que como datos o como, ya sea el- de manera práctica, usted va a poder encontrar ese dato de la resistencia, ya sea como por la banda de colores o ya sea por algún motivo usted encuentra ya la resistencia. En este caso yo le voy a dar la resistencia uno, pongamos que vale 26, ¿ya? Recordando esto, sí, por favor, en todos los exámenes, y eso fallaron en algunos exámenes de física, y eso es algo que siempre estamos, o estoy viendo que cumplan, por favor, es que en física no puede, y en química les he dicho, física y química no pueden haber números solos, o existen muy pocas magnitudes que se llaman adimensionales. Adimensionales significa que no tienen unidad, que no representan
una cantidad como tal, pero de ahí todas las cantidades, todos los números tienen una unidad. Entonces las resistencias, acuérdense que tienen que medirse en ohm, en ohmios, ¿ya? Entonces 26 ohmios. Vamos ahora con la resistencia 2. Asimismo, esto va a depender de la resistencia que le den. En este caso, yo voy a suponer que estoy trabajando con una de 143 ya, ohmios igualmente, ¿sí? Y por último, la resistencia 3 nuevamente, va a depender de lo que usted compre. Puede ser, por ejemplo, un poco más grande, un poco más pequeño. Puede ser, asimismo, usted conecta su teléfono celular, no es lo mismo que conectar un parlante, por ejemplo, ¿sí? Porque los teléfonos celulares se cargan con menos electricidad que un parlante. Inclusive un parlante tiene hasta la facilidad, si usted, bueno, un parlante de amplificación, ya a eso me hago referencia, porque hay otro tipo de parlantes que el grande, el estéreo que se llama, tiene hasta la posibilidad de consumir inclusive más voltaje del que usted le da. Por ejemplo, usted tiene la posibilidad de cambiarle de 110 a 220. Sí, es inclusive para que suene más, con más potencia, más fuerte el sonido, ¿sí? Pero eso va a depender que también va a consumir más electricidad y también usted tiene que estar al pendiente de que si el circuito eléctrico le va a aguantar o no esa potencia. ¿Por qué? Pues porque usted tendría que ir hasta la... Ahora ya tenemos esa posibilidad en un, ¿cómo sería? En un, ay, se me fue la palabra desde el encendedor. No es jack, es un break, sí, break es la palabra, su casa, que usted puede cambiarle automáticamente de 110 a 220. Pero al hacer eso, por querer, por ejemplo, activar el parlante, va a quemar otros electrodomésticos. Entonces eso tiene que estar al pendiente. ¿Sí? Es igual que cuando se hace un corto, ¿por qué se dañan los aparatos? Porque el voltaje se hace muy pequeño o a veces se hace muy grande. Por eso a veces las personas dicen, si usted tiene un televisor costoso, tiene, bueno, un electrodoméstico que usted quiera que no se dañe, conéctele a un cortapicos. Eso evita que los voltajes tan pequeños o tan altos se le afecten al electrodoméstico, ¿ya? Pero eso, bueno, es para que sepan nada más que es un cortopicos. Y algún rato vamos a hacer, bueno, así mismo una investigación para que usted vea cuáles son las propiedades de eso. Tenemos varios, no digo varios implementos ahora que nos ayudan a facilitar que la electricidad no se dañe, no se circule de manera incorrecta. Porque antes, por ejemplo, no teníamos la conexión a tierra. Usted tenía que buscar algún conector que le proporcione esa seguridad. Ahora lo bueno es de que todas, o la mayoría, perdón, de electrodomésticos actuales ya viene con conexión a tierra. Y eso también lo vamos a ver mejor. Creo que ese va a ser el deber de esta semana. Pero bueno, ya les diré al final cuál es la actividad. Bueno, volvamos acá. Entonces tenemos 26 ohmios para el primero, 143 para el segundo y en el tercero pongamos 2034 ohmios. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿de dónde salieron estos datos? Pueden preguntarse a alguien. Yo me inventé los datos por ahora. Del libro, ¿de dónde van a salir? Igual. Puede haberse inventado el autor, puede salir de algún caso en especial, porque si usted se da cuenta, en un foco, ¿sí? Cuando usted compra, ¿ya? A ver, permítame, solo quiero ver una cuestión. Ok, aquí está. A eso quería ir. Vea. Por ejemplo, siempre que usted tiene un coco, le vienen varios datos que usted tiene que revisar. Y uno de esos datos es la resistencia que le dan. Ya, y eso puede hacerlo bueno bueno, aquí saben, la vida útil. Y eso es la verdad, es con lo que nosotros medimos los watts, los bueno, kilowatts, que es lo que usted paga. Usted paga en kilowatts. Ah, acá está lo que quería ver. Pero la resistencia habría que buscarle ya, bueno, con más detenimiento, tan solo el voltaje, los lúmenes, la potencia y, bueno, la temperatura. Ahora, la temperatura de los focos LED, porque estos son focos LED, si no estoy mal, o sea, aquí sí está aquí. Focos LED ya no es mínima, es ínfima en comparación con los anteriores. Si alguien tuvo la posibilidad de ver los focos que se vendían antes de los focos ahorradores, que se conocen también con el nombre de estos componentes,
Inclusive ahora hay personas que hasta buscan los focos antiguos porque, por ejemplo, tienen criaderos de pollos, por ejemplo, y saben querer una fuente de calor, y esa es una fuente de calor porque esos focos usted cogía cuando estaban calientes un par de tiempo, 1 hora, 2 horas, usted cogía ese foco y estaba al rojo vivo, estaba bien caliente. En cambio, esto si usted deja prendido 2, 3, 4 horas, no pasa nada, usted va a coger, está igual un poco nomás, un poco caliente, tampoco va a estar del todo frío, ¿sí? Entonces eso para que tenga presente. Bueno, y aquí como dije, no le han puesto la resistencia, pero debe tener una resistencia a este foco, porque los focos son, en los circuitos eléctricos, son resistencias. ¿Qué más son resistencias? Resistencias son todo lo que consuma electricidad, ¿sí? Eso acuérdense, todo lo que consuma electricidad es una resistencia en el circuito eléctrico. Por ejemplo, nuevamente, en toma corrientes, como tal, o sea, ahí sin conectarle nada, eso es simplemente un paso, está ahí pasando la electricidad. Cuando se corta ese paso de electricidad, cuando usted ya le conecta un enchufe, por ejemplo, puede ser el cargador de su celular, ya puede ser una olla arrocera, que eso va a ser inclusive más directo, porque consume más electricidad, porque necesita más potencia para generar ese calor, que es lo que cocina el arroz. Bueno, la refrigeradora tiene una propiedad que no consume mucho, por eso es que pasa conectada casi la mayoría de ocasiones. Y por eso usted también en la refrigeradora tiene que ver que todo el mecanismo de la refrigeradora esté en buen estado, porque si la refrigeradora no está en buen estado, su planilla se va a ir y eso, verán, cada vez que algún momento, supongamos, ya usted paga, supongamos 20, 30 al mes de la planilla eléctrica, y una de esas, la planilla empieza a llegar a los 50, $60, lo primero que se le aconseja que se revise es la refrigeradora. Bien, porque la refrigeradora es la que pasa conectada siempre a la electricidad, y un desperfecto hace nuevamente, como digo, que la planilla suba a todo, bueno, que suba. ¿Y cuáles saben ser ¿cómo sería? Las fallas que producen eso? Es que hay un líquido que usted tiene que cambiar determinado tiempo. Lastimosamente no hay esa costumbre de buscarle o de hacerle ese mantenimiento. Muy pocos hacen, o hacen, ¿cómo sería? Personalmente, o buscan a algún profesional, pero háganlo, ¿sí? Hay un líquido que tiene que estar en perfecto estado. A veces ¿cómo sería? Se me fueron las palabras. Las pegas, bueno, ya tienen un nombre, las banditas que es de las puertas, tienen que también estar en buen estado. O sea, porque si está, por ejemplo, una pequeña fisura o no se pega del todo bien, empieza a salir el aire, o sea, la extracción, porque lo que hace la refrigeradora, extrae ese aire que está circulando dentro de la refrigeradora y le va enfriando y le va enfriando. Entonces, ¿qué va a pasar si hay esas fisuras, hay esos escapes? Va a querer o va a jalar el aire que está afuera de eh, de la refrigeradora, y va a ser casi imposible que enfríe todo, porque dependiendo también de su casa, pero por más casa pequeña que sea, no va a alcanzar a enfriar todo. El motor de una refrigeradora es de ese tamaño. Para poder enfriar una casa completa necesitaríamos unos motores, pero tamaños industriales, cosa que, como digo, no tenemos, y esa es, no digo, la complicación. Es eso para que tengan en cuenta. Y obviamente ya después, si no es la refrigeradora, lo que tiene que tener en cuenta para que no esté o no le consuma la electricidad son fallas vean, lo que estamos viendo en los circuitos eléctricos, es decir, que no esté un cable pelado por ahí, por ejemplo, haciendo un corto con algún metal, con algo donde se esté escapando la electricidad, ¿sí? Entonces eso para que lo tengan presente. Bueno, les doy todo esto porque está encaminado dentro de lo que estamos viendo, ¿sí? Todo de lo que es electricidad, y sobre todo les va a servir para su vida cotidiana, para que tengan presente, ¿sí? Ahora aquí vamos a pasar a lo que les decía. ¿Cómo usted tiene que resolver las fórmulas cuando le dan en paralelo? Sí, porque esta es la que más se complica. La de serie no es tanto, ya van a ver que es más sencilla. ¿Qué me dice para encontrar la equivalente? Así se llama, la resistencia equivalente de esta 3 en paralelo. Lo que va a hacer usted es poner 1 sobre la resistencia total, es decir, o la resistencia equivalente, como usted quiera llamarle. Por lo general, se le pone resistencia total.
va a ser igual a la sumatoria de los inversos de las resistencias sobre uno sobre R1 más uno sobre R2 y más uno sobre R3, ¿ya? Entonces ahora solo ponemos los valores que nos están dando. Entonces, ¿qué valores nos están dando? Nos están dando uno sobre RT, eso no conozco, eso es lo que quiero conocer, pero lo otro sí me dan. Uno sobre R1 sobre 26 ohmios. Acuérdense lo que les decía, no se pueden quedar en física y en química con números que no tengan unidades, que no tengan lo que representa. En resistencias manejamos ohmios. Y eso como, bueno, no me acuerdo que si les dije que iba a tener lección, pero deben tener siempre en cuenta porque es algo que estamos practicando. Preguntémosle a, ay, siempre acuérdense de que si tratemos de ponerle en el dispositivo que estemos vinculados el nombre de la persona, porque a veces no me alcanzo a tomarles asistencia al final, pero sí tomo una captura de pantalla y veo quién estuvo en clases. Entonces digo eso porque hay, por ejemplo, aquí un dispositivo que dice Samsung y obviamente no sé quién es, pero por ahora, mientras va poniendo el nombre, preguntémosle a Sandra. Sandra, ayúdeme. El voltaje, ¿en qué se mide? El voltaje en voltios, Eso, excelente. Ya usted mismo para terminar. Y la intensidad de corriente, o directamente o la corriente eléctrica. ¿cómo me dijo licenciada de intensidad eléctrica? Exacto, de corriente eléctrica, excelente. ¿En qué se mide? Oh, licenciada, sí, no me Ya, no recuerdo. hay problema. En amperios. Sí, Oh, en entonces eso es amperes. lo que hay que ir recordándonos porque justo fue el tema de la anterior semana, magnitudes eléctricas. Vamos a tener tres que se relacionan estrechamente, que son resistencia en ohmios, voltaje en voltios y intensidad de corriente eléctrica en amperios. William, esa relación que va a tener esas tres componentes, ¿cómo se llama? Porque tienen un nombrecito que les menciona a las tres, que, bueno, y es en honor también al que descubrió esa relación. ¿Cómo se llama esa propiedad? Y esto es algo que les van a tomar siempre a veces en física o usted tiene que conocer, porque es como una fórmula de la velocidad, por ejemplo, ¿ya? Aquí, ¿cómo se llama esa relación? ¿Cómo se llama esa ley que relaciona a las tres, William? No, licenciado, no recuerdo. Ya, ok, se llama ley de Ohm. Ohm con la O mayúscula, porque ese es el Ya. científico, físico que le descubrió. Es como también algún rato, si tenemos el chance o usted en algún momento desea, busque también la ley de Joule, lo que usted ha escuchado y vamos a ver que tenemos el Joule, ya hemos visto en energías, hemos visto en algunos casos en física, Julio, decimos nosotros también, no Joule, Julio es en base a un científico que asimismo se dedicó a varios campos, pero en especial a la electricidad y sobre todo a transformar la electricidad. Él buscó, hizo experimentos para transformar la electricidad en calor. Y eso es muy útil hasta el día de hoy, es algo muy importante que se hace. ¿Por qué? Pues porque muchos aparatos funcionan en base a eso. La olla arrocera funciona en base a ese principio, a tener la electricidad y calentar, como les decía, el arroz, bueno, el agua y todo eso. Bueno, el recipiente, calienta el recipiente y obviamente calienta el arroz y se cocina. Otro, la cafetera. Otro, la plancha. ¿Sí ven? Entonces, muchos aparatos de nuestro día a día están con ese principio. ¿Sí? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, eso veremos, como digo, a futuro. Entonces, luego vamos poniendo los valores que nos iban faltando. Volvamos acá. Teníamos uno sobre R2, solo reemplazo, uno sobre 143 y al final ponemos el 2034 ohmios igualmente. Entonces, ¿qué hago aquí? Usted puede hacerlo de varias maneras. Este caso debería usted hacer en matemáticas. Esto siempre les he dicho, mate, química, necesita a veces de las matemáticas para poder estudiarlas, para poder comprenderlas. Entonces usted tiene que ir sabiendo algunos temas, no lastimosamente, sino que la ventaja es que ahora tenemos la posibilidad de utilizar, y eso sí obligatoriamente, no obligatoriamente, puede hacerlo a mano, inclusive no es que obligatoriamente, puede hacer a mano esta suma de fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador, pero se les va a hacer muy complicado porque aquí tienen que sacar un mínimo común denominador y
sí va a estar medio complicadito. Entonces, ¿qué les aconsejo? Que para las clases de física y de química también, porque estábamos viendo un poco de lo que son alcanos, alquenos y alquinos, que también llevan un poco de fórmulas, pero sobre todo en física. En física sí no puede faltarnos la calculadora. Y como les había mencionado, y nuevamente que quede ¿cómo sería? En video, lo que les menciono, para deberes y actividades en clase sí sirve el celular, pero para exámenes no sirve el celular. Tiene que hacerlo solo con la calculadora, con este tipo de calculadora, ¿sí? Ponemos los valores que nos dan, recordando que es en fracción, el 1 arriba y el 26 abajo. Luego, asimismo, en fracción, perdón, eso sí, siempre tratando que se quede de como está, tal como escribimos en el cuaderno, nos quede en la calculadora. Entonces, así ponemos 1 sobre 143, ¿ya? Y para finalizar, más 1 dividido por 2034. ¿Sí ven? Ya nos quedó idéntico y ahora nos va a salir un valor, ¿sí? Nos va a salir un valor. Si usted maneja esta calculadora, pilas ya de, ¿cómo sería? Esta calculadora de científica que le da la posibilidad de dar las respuestas en fracción, y aquí es bastante importante, se podría decir bastante eficiente que la calculadora le dé en fracción, porque a veces nos sabe dar o queremos trabajar en decimales. Vean, por ejemplo, aquí nos dio en fracción y es excelente que nos dé en fracción. Aquí no vamos a tener que transformar a fracción, ya les voy a decimal, o sea, es decir, aplastar este botoncito. Ya les voy a decir por qué. Entonces usted copie la fracción que le da la calculadora, ¿sí? Le da 514 dividido para 11.160, si no estoy mal, no, 87. Ok. Entonces, copie como le da la fracción, no transforme a decimal. ¿Por qué? Porque usted, si se dio cuenta y lo que tiene que fijarse, y eso es lo que quería hacer al hacer este ejercicio, es que la resistencia total está al inverso, así se llama, o sea, está dividido para uno. Usted no necesita el inverso de la resistencia total, usted necesita conocer cuál es la resistencia total, así, es decir, en la parte de arriba, RT, ¿ya? O visto de otra manera, si quisiera verlo, es decir, darle la vuelta, es decir, que este RT suba y el uno baje. Pero usted recuerde que dividido para uno, es como si aquí pusiera dividido para uno, no se afecte en nada, es como de que desapareciera. Entonces aquí yo le estoy dando la vuelta, haciendo que el RT suba y el uno baje, ¿ya? Repito nuevamente, es así, así estuviéramos quedando. Pero el dividido para uno no afecta, por lo tanto, simplemente que me quedaría RT. Vean, ¿por qué hice esto y por qué era importante dejarle la fracción explicada acá sin, en forma de fracción? Porque si aquí yo di la vuelta, ¿y qué era lo que es una fracción? Perdón, una ecuación, es lo que tengo acá. Si usted hace un procedimiento en un lado, tiene que hacer el mismo procedimiento en el otro lado para que no se afecte. Eso es lo que hemos visto y debe haber visto en matemáticas durante todos estos años lectivos. El principio fundamental de las ecuaciones. Si aquí suma, acá también suma. Si acá resta, acá también resta. Si aquí, y así. Si aquí usted dio la vuelta por razón, por lógica, ¿qué tiene que hacer en esta fracción de acá? También dar la vuelta, es decir, el denominador, el que es 11.187 pasa arriba y el 514 pasa abajo, ¿ya? Y esa sí es la respuesta que le está pidiendo sacar de la resistencia equivalente, de la resistencia total, ¿sí? Entonces es una forma ¿cómo sería? Bastante útil que vamos a trabajar acá, vean, que nos facilita esta calculadora cuando nos da en forma de fracción. Entonces, no trabaje con decimal. Y aquí la verdad no debe estar debe ser más decimales si no estoy mal. Sí, son muchos más decimales, ¿sí? Y cuando usted se come, acuérdese, eso nos vimos en química, si usted se come algunos decimales, la respuesta ya se altera a veces en los decimales, ¿sí? Pilas. Primer ejercicio, igual ya vamos a hacer uno que otro de lo que tenemos en su cuaderno, de lo que tenemos en su libro para seguir haciendo, pero es solo una pequeña explicación de lo que tiene en la página 34 del libro de física, ¿sí? En eso estamos para los que llegaron un poco tarde, ¿ya? Pasemos ahora a los circuitos en serie, ¿ya? Preguntemos no preguntemos, Rebeca. Rebeca, ayúdeme leyendo los dos primeros párrafos, por favor. Si no tiene el libro, está en la pantalla.
Ya. Circuitos en serie. Un circuito se considera conectado en serie cuando la corriente pasa por cada elemento, uno a la vez. Podemos pensar en los elementos de una conexión en serie como si fuese un tren y la carga fuese una persona. Si esta persona quiere llegar del principio del tren hasta el final, tiene que pasar por cada vagón, uno por uno. Este tipo de conexiones tiene ciertas propiedades que podemos usar a nuestra conveniencia. La primera es que las resistencias colocadas en serie pueden sumarse y se comportan como una sola resistencia de valor igual a la suma de las resistencias que la componen. Ya, muchas gracias, Rebeca. Ok, entonces, como les había mencionado, esto también lo tienen ustedes en la vida cotidiana, en su casa en especial. Bueno, las dos, la de paralelo y la de serie, tienen en su casa. Solamente que en algunos casos aplican paralelo y en otros casos aplican en serie. Por ejemplo, y la más común es el break. El break está conectado siempre, siempre en serie con su circuito o con la conexión eléctrica de su casa. ¿Por qué? Porque cuando hay un corto o hay un algo, ¿qué es lo primero que salta? Saben decir, es el nombre, saben decir salta. ¿Qué es lo primero que salta? El break. ¿Por qué? Porque él es el que aguanta esa descarga o la carga intensa que llega del corte, bueno, de lo que haya sucedido en el transformador o de lo que sucede en la comunicación de la energía. Entonces usted tiene que saber, por ejemplo, ¿por qué estar en serie? Por eso, porque hace como dice aquí, hace le detiene. En cambio, si fuera paralelo, la carga buscará ese otro camino y se va directo a la circuito eléctrico, a la conexión eléctrica de su casa y afecta, por ejemplo, al televisor, afecta, y antes como no había, como digo eso, no había el break, algunas casas eran, primero porque no eran diseñadas por alguna gente o personas especializadas en la rama, el que hacía la conexión eléctrica era el maestrito, y el maestrito hacía lo que realmente podía, pues si ya duras penas prendía el foco, ya la conexión estaba hecha, ¿ya? Entonces, él no veía que esté con la mejor carga, que esté bien distribuido, nada, solo que funcione, y eso se llama una forma empírica, no digo que esté mal hecha, porque de funcionar funcionaba, muchas casas se daban, pero igual, existían muchas, y usted debe haber escuchado, existían muchos cortes, existían a veces fugas de electricidad y así, bueno, problemas que hoy en día ya casi no se escuchan, ¿ya? Entonces vamos a tener presente eso, acuérdense, el break de su casa, sí, el break está conectado en serie con toda la conexión eléctrica de su casa. Por eso es que lo primero que salta cuando llega o se da un corte es eso, es ese de ahí. Y siempre dan, cuando pasa algo, que se va la luz o algo, si vayan a ver si se ha bajado el break, si me acuerdo clarito, es la típica de los que tenemos esos o tienen ese problema de conexión. Y como les decía, aquí si no hay complicaciones al momento de tenerla o obtener la respuesta final de sumar dos o tres resistencias, porque si a ustedes le dan, por ejemplo, aquí puedo hacer rápidamente, la resistencia 1 le dan 10, la 2 le dan 20 y la resistencia le dan 30, lo único que va a hacer es sumar, normal, no va a tener que hacer inversos, no va a tener que hacer nada, y el valor que usted obtenga, ese es el valor total. Por ejemplo, aquí quedaría 10 más 20, 30, y 30 más 30, en total queda 60, y esa es la respuesta, es todo. O sea, no tiene que hacer como en el otro caso que sí era un poquito más especial, porque tenía que hacer primero esa división, esa suma, perdón, de fracciones y darle la vuelta a la fracción, que es, vean, dos operaciones, dos cosas diferentes a lo que tenemos acá, ¿sí? Ya. Vea, y justo está aquí, vea. Otra propiedad importante es que si una de las resistencias se elimina, la corriente ya no puede pasar por el circuito. Esta propiedad hace que funcionen los fusibles. Y justo esa es la palabra correcta, los fusibles. Breakers e interruptores. Bueno, estoy toda la mañana estoy con encendedor. No es encendedor, interruptor. Esa es la palabra que se me iba toda la clase. Entonces, el foco y el interruptor están conectados en serie, ¿sí? Esa es la palabrita. Y justo eso les iba y aquí están lo que es el toma corriente, está en la parte derecha de su texto. Pero bueno, lo que quería llegar es los nombres de los compuestos, de los elementos. Los fusibles, que ya vamos a analizarle. Los breakers, que es como lo que decía, es la palanca, es el paso, es como
como una llave, y así hiciéramos la comparación, pero de corriente eléctrica que se cierra o se abre dependiendo del voltaje que llega a la... Obviamente también es manual, pero lo bueno es que eso también tiene un detector, un sensor manual que automáticamente se cierra cuando es un voltaje muy intenso que protege el circuito eléctrico de su casa, ¿ya? Y los interruptores, usted obviamente sabe, tiene dos lados, el encendido y el apagado, que es de bastante uso común en las casas. Ok, entonces antes de pasar al tema que ya nos hace falta y finalizar, vamos a dar por finalizada la hora de química, pero vamos a tomarles asistencia y vamos a entrar al siguiente enlace. Quién sabe, alguien se desconecta o pasa algo, tener ya siquiera esta primera hora. A ver, William, Presente, licenciado. ¿ya? Rebeca, Presente. ¿ya? Sandra, Presente, licenciada. ¿ya? Diana, Presente, licenciado. ¿ya? Y para finalizar, hay un Samsung, pero Soy no sé. Rolando, licenciado. Ah, ya, ok. Rolando. Ok, listo. Entonces, voy a dar por finalizado, o sea, se cierra esta sesión y les mando nuevamente el link, por favor, al grupo de WhatsApp para que se conecten, ¿ya? Nos vemos al rato.